Vamos a ver aquellas señales de advertencia que suelen ocurrir cuando los riñones no funcionan correctamente. Señales que pueden estar alertándonos del inicio de una enfermedad renal. Señal número 1. Muchísimo cuidado si estás empezando a orinar demasiado. Orinar más de 3 litros diario sin un aumento de la ingesta de líquido puede ser un indicativo de una mala filtración renal. Y es que es posible que los glomérulos renales no estén reabsorbiendo suficiente agua cuando filtra la orina. Si últimamente vas mucho al baño a orinar y orinas demasiado líquido, ten en cuenta que esto puede ser indicativo de una enfermedad renal no detectada. Señal número 2. Orinar demasiado poco. Igual que orinar mucho o orinar demasiado poco también puede ser indicativo de una patología renal. Dependiendo de la cantidad de orina que produzcamos, es posible saber la gravedad de la enfermedad renal. Producir menos de 500 mililitros al día de orina se llama oliguria y puede ser indicio de una enfermedad renal. Y producir menos de 50 mililitros de orina diario se denomina anuria y suele ser una condición realmente grave de salud e indicativo de una enfermedad renal grave. Señal número 3. Empezar a sufrir dolor renal. Un 60% de las patologías renales que empiezan a desarrollarse empiezan a causar dolor. Es muy importante saber diferenciar un dolor renal. El dolor renal suele padecerse en la espalda baja. Puede ser ocasionado en un solo lado de la espalda o de manera bilateral, dependiendo si afecta a un riñón o a ambos riñones. A veces este dolor se puede irradiar hacia adelante, a la zona inguinal. Es un dolor sordo que no desaparece con el paso de los días y que aumenta cuando se ejerce presión en la zona afectada. Vamos con la señal número 4 y es tener una orina de color rojiza. La orina de color rojo nos está indicando la presencia de sangre en la orina y a esto se le denomina hematuria. Y supone una de las manifestaciones clínicas más frecuentes cuando tenemos una enfermedad renal. Ocurre cuando los riñones no filtran correctamente la sangre a causa de una insuficiencia renal. O puede ser también a causa de una lesión en cualquier tramo del tracto urinario. La hematuria es una señal de advertencia que requiere atención médica inmediata. No dudes en acudir a tu centro sanitario si de repente empecéis a tener una orina demasiado roja. Vamos con la señal número 5 de insuficiencia renal no detectada, y es tener de repente un intenso picor en todo el cuerpo. Cuando los riñones no cumplen correctamente su función de filtrado, es posible que empiecen a acumularse sustancias tóxicas por todo el organismo. Estas sustancias van a quedar acumuladas en tejidos como nuestra piel y va a causar síntomas como el picor o el escozor. Un picor excesivo que no cede con el paso de los días puede ser indicativo de enfermedad renal grave. Tened esto muy en cuenta. Pasamos a la señal número 6 y es tener un sabor metálico en la boca o un aliento con olor a amoníaco. Este síntoma suele ser bastante preocupante, ya que indica una ausencia total de la función renal. Que tengamos un sabor metálico en nuestra boca significa que tenemos unos niveles altos de urea en la saliva. Para quien no lo sepa, la urea es una sustancia tóxica de desecho que los riñones deben eliminar. Si no se elimina debido a una enfermedad renal, esta urea se va a quedar acumulada en el organismo y va a tener graves consecuencias para la salud. Vamos con la señal número 7, y es que cuando los riñones están enfermos, es muy probable también que empecemos a tener anemia. El riñón es un órgano que tiene múltiples funciones. Además de filtrar la orina, también se encarga de la producción de glóbulos rojos. Cuando empiezan a enfermar, la producción de glóbulos rojos puede caer en picado y provocar una anemia severa. La anemia causada por una insuficiencia renal en muchas ocasiones es muy complicada de detectar. Los signos más característicos de una anemia que no se ha detectado son el cansancio y la palidez. Si tenéis algunos de estos dos signos, no dudéis en acudir rápidamente a vuestro centro sanitario y realizaros una analítica sanguínea.
Vamos con la señal número 8, y es padecer de manera repentina una retención de líquidos. Un 40% de las personas que empiezan a desarrollar una enfermedad renal empiezan a tener también retención de líquidos. Normalmente, por efecto de la gravedad, estos líquidos retenidos en el organismo se va a ir a miembros inferiores, a zonas como los tobillos o los pies. A veces, el hinchazón que produce es tan leve que no suele detectarse. Si de repente empezáis a notar que los zapatos empiezan a apretaros más de lo habitual, o tenéis la piel un poco acolchada, es posible que estéis empezando a retener líquidos en estas zonas, y que todo se deba a una enfermedad renal que no ha sido detectada. Vamos con la señal número 9, y es padecer una hipertensión repentina de manera inexplicable. Un 80% e incluso un 90% de las personas que padecen una enfermedad renal van a padecer también presión arterial alta. Y es que uno de los sistemas encargados de regular la presión arterial en el organismo es el sistema renal. Por este motivo, cuando empezamos a desarrollar una enfermedad renal, es muy probable de que también empecemos a sufrir presión arterial alta. Y la señal de advertencia más importante y la número 10 de este vídeo que puede indicar una enfermedad renal es tener espuma en la orina. Espuma en la orina es una señal de advertencia realmente importante y nos está indicando de que en la orina existe la presencia de proteínas. La presencia de proteínas en la orina se denomina proteinuria y ocurre cuando los riñones empiezan a dejar escapar moléculas grandes como las proteínas. Su presencia en la orina suele ser indicativo de un deterioro importante de la función renal. Así que si tenéis muchísima espuma en la orina, no dudéis en acudir a vuestro médico.